uno de los tutores. Soy uno de los tutores de química y para esta noche tenemos el tema de química inorgánica, conceptos básicos y nomenclatura. Vaya, ¿qué es la química inorgánica? La química inorgánica, más que todo, se trata del estudio de todos los compuestos, los cuales no forman, como se diría, enlaces carbono-hidrógeno. Toda cosa que no forme enlaces carbonos-hidrógenos se podría considerar como un compuesto inorgánico, porque ya los compuestos orgánicos sí son los que forman ese tipo de compuestos y son los que nos mantienen vivos y cosas así. También los compuestos inorgánicos, no hay que menospreciarlos, ni nada por el estilo, solo otra rama. Y aquí hay unos cuantos, y aquí vamos con unos cuantos conceptos básicos que nos va a servir para el tema principal de esta noche, que es la nomenclatura, que es la forma de llamar a estos compuestos. Y tenemos un compuesto binario. Es un compuesto químico formado por átomos de solo dos elementos, como en el caso del agua, compuesta por hidrógeno y oxígeno. Y también nos dan ejemplos de otros que pueden ser compuestos binarios, solo son dos elementos, que pueden ser dos moléculas de oxígeno o dos moléculas de hidrógeno. El otro es el compuesto ternario. Son aquellos compuestos que están conformados por tres átomos o iones diferentes. Pueden ser diversos, desde sustancias ácidas o básicas, hasta lesiones metálicas, minerales o materiales modernos. Los tres átomos pueden pertenecer o bien a un mismo grupo de la tabla periódica o pertenecer o bien proceder de ubicaciones arbitrarias. Aquí tenemos los hidróxidos de aluminio y de cobre. El primero, que es el de aluminio, si pueden ver, cabal, están tres elementos: el aluminio, el oxígeno y el hidrógeno. Y en el hidróxido de cobre, cabal, hay tres, que es el cobre, oxígeno y también el hidrógeno. Luego tenemos un compuesto iónico, que es un compuesto formado por iones de cargas opuestas. Como se llama, estos forman, más que todo, compuestos iónicos están entrelazados con el enlace iónico. Como pueden ver ahí, la sal común, que es el cloruro de sodio o el cloruro de potasio. Es un ejemplo. Luego está el compuesto molecular. Son átomos unidos entre sí al compartir electrones. Básicamente se unen en partículas eléctricamente neutras llamadas moléculas. También otro ejemplo pueden ser los del principio, que son el oxígeno y el hidrógeno, que forman la llamada molécula de oxígeno o la de hidrógeno, porque si estuvieran separados solo fuera el átomo, pero como están unidos, no, ya no es así. Ahora está la unidad fórmula, que es la menor unidad representativa de una sustancia, molécula para sustancias no iónicas. Por ejemplo, el potasio y el sodio se pueden representar así, con la letra K o la palabrita Na, y es una unidad fórmula porque en ese estado estos dos están así, digamos, en equilibrio. Entonces no se necesitan alterar para nada. En cambio, el nitrógeno, la molécula del nitrógeno, ella sola no está en equilibrio. Entonces se une a otra de nitrógeno, está en equilibrio, y esa es menor, la menor unidad representativa de ella. Y así como ocurre con la de oxígeno, la de hidrógeno, la de flúor y la de cloro, todas esas moléculas que encuentren libres, que se encuentren así en ese estado natural, es lo que podemos conocer como la unidad fórmula de esa molécula. Viene un concepto más importante, que es la valencia. En química hablamos de la valencia para referirnos al número de electrones de un átomo que en un átomo de un elemento determinado posee en su último nivel de energía, es decir, en su órbita más externa. Estos electrones son de especial relevancia, pues son responsables de los enlaces covalentes
Covalente quiere decir que comparte valencia, intervienen a la hora de las reacciones químicas. Un átomo puede tener una o más valencias, sin embargo, por este motivo, este concepto creado en el siglo XIX para explicar las afinidades entre los distintos átomos que se conocían ha sido sustituido con el número de oxidación, que finalmente va a representar lo mismo. Uno puede hablar como número de valencia. Ya les digo el ejemplo. Así, por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene valencia 1, lo que significa que puede compartir un electrón en su última capa. El de carbono tiene valencia 2 o 4, es decir, puede ofrecer 2 o 4 electrones. De ahí el número de valencia representa la capacidad de un elemento de ganar o sea de electrones durante una reacción o un enlace químico. Nosotros tranquilamente podemos hablar como número de valencia o como número de oxidación de un elemento y va a significar lo mismo. Podemos decir, el hidrógeno, la valencia del hidrógeno es 1 o el número de oxidación es 1. Bueno, ya con número de oxidación también se le agregó algo más, que son las cargas. Entonces sería la carga del electrón. Bueno, el número de oxidación del hidrógeno sería -1 porque contiene un electrón. Ahora tenemos el estado de oxidación o número de oxidación, que es lo mismo que la valencia, pero aquí ya está más modernizado el concepto, por decirlo así. El número de oxidación o estado de oxidación se define como la suma de cargas positivas y negativas de un átomo, lo cual indirectamente indica el número de electrones que el átomo ha aceptado o cedido. El estado de oxidación es una aproximación conceptual, útil por ejemplo cuando se producen procesos de oxidación y reducción, procesos redox. Los protones de un átomo tienen carga positiva y esta carga se ve compensada por la carga negativa de los electrones. No de la carga negativa de los electrones. Si el número de protones y electrones es el mismo, el átomo es eléctricamente neutro. Espera un momento. Bueno, ahí estaba aclarando una duda. Creo que es lo más que puedo hacer. Siguiendo. Si el átomo cede un electrón, las cargas positivas de los protones no son compensadas, pues hay insuficientes electrones. De esta forma, se obtiene un ion con carga positiva, que es catión. Recuerden lo que les decía, que era catión con C, que significa ceder, y por lo tanto su carga se representa como A con un símbolo más. Y se dice que es un ion monopositivo. Su estado de oxidación es +1. En cambio, si el átomo acepta un electrón, los protones no compensan la carga de los electrones, obteniendo un ion mononegativo A con signo negativo, que también es conocido como anión. Recuerden, anión con A que acepta electrones y por eso su carga es negativa. El átomo puede ceder un mayor número de electrones obteniéndose iones bipositivos, tripositivos, y de la misma manera puede aceptarlos dando iones de distinta carga, dinegativos, trinegativos, como sea. Los estados de oxidación se denotan de los nombres químicos mediante números romanos entre paréntesis después del elemento de interés. Por ejemplo, un ion de cobre con un estado de oxidación +3, hierro +3 se escribiría de la siguiente forma: hierro entre paréntesis 3. El óxido de manganeso con el manganeso presentando un estado de oxidación +7, aquí teniendo la molécula, pues sí, la molécula, con el del óxido de manganeso se nombra como óxido de manganeso 7. De esta forma se puede diferenciar
de otros óxidos. En estos casos no es necesario indicar si la carga del ion es positiva o negativa. Solo en esta forma solo van a decirlo que es el óxido de magnesio y tanta valencia. Ya más adelante vamos a nombrarlos todos, porque son tres formas de nombrar los compuestos, y esto es una pequeño dolor de cabeza. Pero hasta ahorita no hay ninguna duda al respecto o algún otro inconveniente. Disculpe, estoy enfermo. Ok. Todo está claro. Vaya. Ahora vamos a ver algunos convenios o reglas para asignar estados de oxidación. El estado de oxidación de un elemento individual, o sea, un elemento libre, sin combinar con otro es cero. Por ejemplo, el sodio, cobre, magnesio, litio, etc. La forma en que ven todos los metales en la tabla periódica, es un buen ejemplo para, más que todos los metales. Es un buen ejemplo para decir de que este elemento tiene un estado de oxidación cero. También es cero para sustancias elementales moleculares como el cloro, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y todos los halógenos del grupo 7A de la tabla periódica o el grupo 17, que pueden ver aquí el flúor, cloro, bromo y yodo. Todos esos compuestos moleculares elementales quiere decir es la forma en cómo se encuentran en la naturaleza. Nunca vamos a encontrar a estos compuestos solos. Si están solos fue en algún experimento de laboratorio que quedan los iones ahí, en las mezclas, en el experimento que se está haciendo, pero de forma natural nunca lo van a encontrar, porque al estar libres ellos intentan llegar a su menor estado de energía, que es el cero. Ok, ahora la otra regla es el número de estado de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. Ejemplo, estado de oxidación +1 es el ácido clorhídrico, el HCl, el ácido sulfídrico, que es el H2S, y así. ¿Por qué es +1? Porque los elementos con los que están unidos, o los iones con los que están unidos, son más electronegativos que el propio hidrógeno. En cambio, cuando es -1, es más que todo con metales, que se conocen en los hidruros metálicos. Los metales son los elementos menos electronegativos de la naturaleza, o los más electropositivos, y por eso el hidrógeno es más electronegativo que ellos. Por eso su valencia se cambia a -1. Ahí las electronegatividades de cada elemento juegan un papel importante, porque dependiendo de quiénes se van a unir, cuál es el elemento más electronegativo, va a ser el que va a tener, se le asigna así ya por regla general el convenio negativo o positivo. Eso es lo más claro que lo puedo decir. El número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2, porque es el más electronegativo, excepto en el difluoruro de oxígeno, que es el OF2, en el que el número de oxidación es +2 debido a que el flúor es el más electronegativo que el oxígeno. En los peróxidos es -1, esa ya es una regla distinta. Es una excepción de la regla, por decirlo así. Los elementos del grupo 1A y 2A, o sea, los metales y los metales alcalinos y los metales alcalinos tercios, tienen un número de oxidación +1 y +2 respectivamente.
cuando se encuentran combinados. El del grupo 1A es más 1 y el del grupo 2A es más 2. Estos siempre van a ser positivos porque, como les decía, los metales son los elementos menos electronegativos que hay. Por eso al combinarse, por eso al estar en forma iónica son los que solo de esta forma tendrán solo más 1 menos 2. Y aquí se pueden ver ejemplos, ejemplos de esto, el cloruro de sodio, el NaCl, y el cloruro de calcio, el CaCl2. Los halógenos en compuestos binarios presentan un estado de oxidación -1. Y tenemos el fluoruro de sodio, el yoduro de potasio y el bromuro de litio. Y también el que está aquí, cloruro de sodio, es otro ejemplo. En los iones simples, iones de un solo átomo, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Tenemos el ejemplo del cloro. El cloro en estado natural es Cl2, pero como está libre, Cl tiene un signo negativo que su número de oxidación es -1. El magnesio es cuando está en forma iónica, presenta un número de oxidación +2, porque es un metal alcalino térreo, entonces él puede dar sus dos electrones. Y el potasio, que es un metal alcalino, tiene un número de oxidación +1. Alguien habló. La sumatoria de los números de oxidación debe estar de acuerdo con el principio de conservación de la carga. Esto quiere decir que nunca en estado natural van a encontrar iones. Hay una excepción, el amoníaco puede ser uno. No, el ion amonio, quiero decir, perdón. Ion amonio. Siguiendo, en la naturaleza nunca van a encontrar así iones, por decirlo así, en general. Nunca, de los nunca, siempre van a estar en copia. Perdón. Eh, Ahora tenemos las nomenclaturas de las bases hidróxidos. Las bases o los hidróxidos, como se acuerdan en la imagen que les enseñé al principio, en este de aquí, es para elementos no metálicos que reaccionan con oxígeno y después pudieran haber reaccionado con agua. Entonces se forma el hidróxido. Uy, me pasé. Que son los mismos sistemas de nomenclatura. El tradicional, dependiendo de la valencia de cada. Cuando se tienen un elemento con dos valencias, solo se ocupa oso e ico para el mayor. Cuando se tiene tres valencias, se ocupa hipo y el prefijo hipo para el menor. Luego oso, bueno, hipo y oso para el menor, luego oso para el segundo menor y para el mayor solo el sufijo ico. Ya cuando se tiene cuatro valencias, se ocupa hipo para el menor, bueno, hipo y oso, siempre. Solo que con las cuatro valencias solo, y con las tres solo es hipo y oso para los menores. Luego oso para el segundo menor, para el segundo mayor se ocupa solo el sufijo ico, luego per e ico para el mayor, para el que ocupe la mayor valencia. Y aquí tenemos unas sales que son la hidróxido de calcio y la hidróxido de auroso. Aquí, por ejemplo, la segunda óxido de auroso, el oro ocupó su valencia más baja. Para la molécula OH,
la carga siempre va a ser -1, porque es el elemento más electronegativo en ese compuesto. Aquí en la tabla periódica, si ven abajo del cobre, hasta abajo está el oro, que tiene valencia de +1 y +3, entonces usa su valencia más baja. Luego el calcio. Da igual, estas nomenclaturas no tengan tanto problema. Y aquí está otra vez la tabla con lo mismo, la vez pasada. Y aquí tenemos la nomenclatura stock. También para la base de los hidróxidos se ocupa lo mismo. Se utiliza la palabra genérica, que es hidróxido, la preposición del nombre del elemento, y en números romanos el estado de oxidación del elemento. Tenemos hidróxido de calcio 1. ¿Por qué en el tradicional no decía hidróxido calcioso? Porque ese es uno de los problemas que da el sistema tradicional, que puede ser al trabajar con un elemento, como decía, uno que solo tiene una valencia, no se puede poner el prefijo ico o oso, porque esos solo son para cuando tienen más valencia. Y como tenemos el hidróxido, también el hidróxido, o sea, el OH solo tiene una valencia, entonces tampoco no se puede hacer nada. En cambio, con el siguiente, que es el hidróxido de oro, como decía ya, el hidróxido auroso, ese sí tiene dos valencias. Ese es un cuidado que tiene que tener. Si el elemento solo tiene una valencia, ya el sistema tradicional ya no sirve. Bueno, ya no ayuda mucho. Y siguiendo con el stock, aquí también solo ven el hidróxido de oro, y ya no de AO, que es su nombre en latín, y su valencia es la que ocupó para este. Ahora en la sistemática moderna, igual, van a utilizar prefijos numéricos que indican la cantidad de OH seguido de determinado hidróxido, la predisposición de y el número de elementos de átomos del elemento. Y tenemos que, igual, el hidróxido de calcio conocido, en este caso, en la moderna, sería dihidróxido de calcio. El di porque hay dos hidróxidos y solo hay un calcio. O el monohidróxido de oro, que solo hay un hidróxido y un oro. ¿Y hay alguna duda hasta el momento con esto ¿cómo se dice? De la nomenclatura, de la forma de llamar a las cosas? ¿Alguna duda? No. Y te entiendo, Kimberly, un gran enredadero. Ah, mm. Tenéis que dar más ejemplos de la nomenclatura moderna. Ya te voy a poner Bueno, no son tanto de la clase, pero sí. Otro ejemplo de la nomenclatura moderna la tenemos la- ahorita con las cosas del cambio climático, el monóxido de carbono, el CO, o el dióxido de carbono, que es el CO2,
el dióxido, ajá, que te dice que hay dos oxígenos y que es un óxido porque el carbono cuando se alinea con un, ¿cómo se llama? Un metal, forma un óxido ácido, pero ahí no te está diciendo si es ácido o si es básico, solo que es un óxido. Entonces, y óxido, dos moléculas de oxígeno de carbono con una molécula de carbono. Sí, esto más que todo bueno, más que todo el sistema tradicional es, como te diría, es para aprender, es aprendértelo de memoria. No hay, no es tan fácil intuirlo, por eso no se ocupa mucho. También el stock es de aprendérselo de memoria. En cambio, la moderna, sí, por la moderna es la más fácil que se pueden guiar, porque como ellas solo ocupan los prefijos mono, di, tri, teta, penta y así, lo dice, hay tal compuesto con tal compuesto con tal compuesto, hay tanto de esto, con tanto de esto es más fácil guiarse. La moderna es la que más se utiliza porque, como decía, cuando ya se descubrieron nuevas moléculas en los distintos campos de la química, por ejemplo, puedo decir, por ejemplo, en la medicina, bueno, en la química farmacéutica, mejor dicho, los nuevos fármacos había un gran problema para anunciar, para llamarlos. Entonces, con el sistema UPAC, o bueno, la moderna, era más fácil eh, nombrar a esas cosas. ¿Sí? No entendí, Gisela, no entendí tu pregunta. O bueno, lo último que dijiste. Esa es la base. Ah, la base principal, es cierto, perdón. Pero sí, ya te entendí. Y también con otro comentario con ¿cómo se llama? Con el sistema moderno, porque si ya saben, hay compuestos o moléculas que no solo tienen dos átomos, sino que tienen tres, tienen cuatro elementos. También la moderna ayuda un montón. Le voy a decir el nombre más que todo. Ese es un problema también que se da con las otras dos tipos de nomenclatura. Viéndonos al principio, no, solo son hidróxidos, perdón. Una pregunta, ustedes pueden ver los manchones que yo hago. Por ejemplo, el círculo que les hice. Les pongo un ejemplo. Un compuesto ternario en la moderna parte. Va. Antes de pasar a la nomenclatura de las sales. Sí, pues sí se ve. H, O, imaginen que ese es un 2. S, O, 4. Ese tiene un nombre ya preestablecido también, que es el ácido sulfúrico. Pero vaya,
como ese es el nombre común por el cual conocen a este tipo de ácido. Pero digamos, tuviéramos la nomenclatura moderna y digamos no conocemos el nombre que se llama, no, ¿cómo se llama? Ácido sulfúrico, entonces se llama, se dice de esta forma. Se ve el número que está en la molécula de la derecha, luego es 4, ¿verdad? Entonces sería teta. Y con la molécula de en medio, que es el azufre, se le dice en su forma, como decir, latina, o bueno, de sulfuroso, en vez de decirle sulfuroso algo así, es sulfu, solo se ocupa la parte de sulfu y se sulfurat, con la R, sulfur, y se le pone un prefijo ato, todos así van a ser sulfato, tetasulfurato de dihidrógeno. Ay, perdón, yo mismo me trabé. Pero así. Pero digamos hubiera sido, por decirlo, en vez de ser azufre, hubiera sido cloro, hubiera sido tetaclorato de dihidrógeno. Entonces también la nomenclatura moderna nos ayuda con estos pequeños trabones que se da uno cuando ya son moléculas más complejas. Bueno, sigamos. Ahora la nomenclatura de las sales. Hay 5 tipos de sales. ¿Se recuerdan? Una sal ocurre cuando acciona un ácido, un oxácido con una base. Entonces aquí se puede ver claramente el ácido, que es el ácido clorhídrico, el HCl, más la base, que es el hidróxido de sodio. Estos dos reaccionan. Este tipo de reacción se le conoce como neutralización, en el cual ya como sería, se neutraliza, entonces la sustancia ni es ácida ni base, sino que se le conoce como neutra y forman una sal, que es la unión del cloro con en el enlace iónico del cloro con el sodio, y a la vez se va a formar siempre agua en una reacción de neutralización, siempre se forma agua. Se forma la sal y el agua, bueno, se forman las dos, la sal y el agua, ¿cierto? Esta sal se nombra del siguiente modo. El nombre del elemento no metálico, digamos el cloro, sería cloruro de sodio. O si tiene más valencia. Este es el sistema tradicional. El sistema tradicional, más que todo. Porque en el stock no hay. Y en el, ¿cómo se llama? En el sistemático es más fácil nombrarlos. Digamos si fuera cloruro de sodio, monocloro de sodio, disculpe, pero digamos si se forma una sal que tiene un elemento no metálico, pero digamos el metálico tiene más valencias, se dice cloruro, y dependiendo siempre de la valencia va a ser icoboso. Digamos, aquí nos dice, si el metal solo tiene una sal de oxidación como el sodio, se utiliza D. Pero en cambio, si la sal pudiera tener dos estados de oxidación, como el hierro con el bromo, que en este caso es los dos son hierro con bromo, son bromuro, bro, y el sufijo uro, férrico, porque el hierro está usando valencia 3, y aquí ya nos ocupa D. Eso sí, cuando ya tienen distintas valencias no ocupan el D. O el siguiente, bromuro ferroso, hierro con valencia más baja, que es más 2. En el UPAC
o bueno, Chupac, así se le conoce también, o moderno, entonces sería el primero, fibromo de, de hierro, o de monohierro, pero de hierro está bien. Y luego esto sería dibromo de hierro. Ay, perdón, yo mismo me hago por eso. Luego está otro tipo de sal, que es la sal neutra. Estas resultan de la sustitución total de hidrógenos por un metal. El nombre que recibe la sal se deriva del ácido del cual procede. Se da primero, se le da primero el nombre del ion negativo, seguido del nombre del ion positivo. Igual como la anterior, por las valencias, cloruro ferroso o cloruro férrico, si dependiendo se ocupan valencia más alta o más baja. También hay stock. Ajá, es cierto, también hay stock, ahí se me olvida stock por veces. Indica el estado de oxidación del elemento mediante un número romano en paréntesis a continuación del nombre del elemento. El cloruro, como es una sal, siempre tiene que ir cloruro. Eso nunca lo van a olvidar en estos dos sistemas, el tradicional y el stock. Cloruro de hierro 2, le dice, porque ocupa su valencia más baja. O cloruro de hierro 3, porque ocupa la más alta. Si el elemento metálico forma un ion de un solo elemento de oxidación, no se usa número romano, yodo de litio. Pero en la stock también casi no ocupan ese yodo. O sea, no se reconocería si es stock o tradicional por eso mismo, por la forma en cómo se dice y por su valencia. Y hay más tipos de sales. Las sales ácidas, que resultan de la sustitución parcial de hidrógenos por metal en la forma que se escribe primero el metal y luego el hidrógeno y después el radical. Estas sí ya son cosas más complicadas. Eso casi. Bueno, sí hay nombres adicionales, pero no son muy utilizados. Pero en el ejemplo que sí nos dan que reacciona el hidróxido de sodio con creo que sí es la de carbonato. Carbonato se le conoce a esta sustancia. Carbonato de hidrógeno y bicarbonato. Entonces, estas dos reaccionan y se forma la sal, que es el bicarbonato de sodio, así se le conoce comúnmente a la sal. Bueno, a ese, al bicarbonato de sodio de toda la vida, más agua. Es así, es más que todo aprenderse la sal, el nombre de la sal. O también ¿cómo se diría? En el sistema moderno, el bicarbonato también tiene su propio nombre. El, la molécula carbonato, ¿sí? Que es, bueno, como es, vaya, antes de hacerme una traba aquí. Para esta forma, la moderna, igual, también no creo que les pregunten algo tan complicado, pero se lo doy de ejemplo. Ya para el sistema IUPAC se ocupa primero el hidrógeno, en este caso, ¿verdad? El hidrógeno luego del CO3, el CO3 es carbonato, el hidrógeno, entonces en IUPAC se conoce hidrógeno, carbonato de sodio. ¿Sí? Es la forma más fácil de conocer a esta molécula del sistema IUPAC, pero no me hagan tanto caso. Luego está las sales básicas, que resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos de las bases por no metales. En la fórmula se escribe primero el metal, luego el OH, que es el hidróxido, y finalmente el radical. Por ejemplo, tenemos el cobre con el hidróxido y con el NO3.
que es la molécula nitrato. Nitrato básico de cobre. Y aquí solo ya pueden ver que se aplican las mismas reglas para nombrar las reglas que se han visto antes. Por ejemplo, y en el Yupac sería hidróxido nitrato de cobre. De cobre. Ajá. No, de cobre nada más. Y dos, hay una cosa más que son las sales dobles. Que se obtienen sustituyendo hidrógenos de ácido por más de un metal. En la fórmula se escriben dos metales en orden de electropositividad y luego el radical se da el nombre de radical seguido de los nombres de los metales respectivos. Por ejemplo, se tiene esta sal que es del sulfato de cobre aluminio. Sí, se va a aplicar la misma regla de las anteriores, solo que ahí dependiendo cuál metal sea más electropositivo, en este caso que es el sodio, se va a poner de último en el nombre. Esta cosa es el alumbre potásico, así se le conoce normalmente, ¿verdad? Pero en el sistema ya moderno sería alumbre potásico, se le conoce, más que todo. Bueno, estoy en... Y luego está la nomenclatura de los ácidos. Las más importantes son, de todas esas nomenclaturas, las más importantes, las que quisiera que se aprendieran de memoria, antes de decir la de los ácidos, son la de los oxácidos, de los óxidos básicos y ácidos, y de las bases y de los ácidos oxásicos, o solo conocidos como ácidos. Esas son más que todo las nomenclaturas que más quisiera que se aprendieran ustedes, que son las más importantes. Ahora, nomenclatura de los ácidos. Se denomina ácido más la raíz del elemento más hídrico. Por ejemplo, el H2S, ácido sulfídrico o ácido clorhídrico. Y luego eso también esa es la forma tradicional de nombrar esto. En el sistema moderno sería monosulfuro de hidrógeno o azufre, perdón. Azufre de hidrógeno. Y luego los ácidos oxácidos. Se denomina ácido más la raíz del elemento más prefijo y o sufijo correspondiente. Esto depende del número de oxidación y tienen en cuenta la nomenclatura tradicional para óxidos e hidróxidos. Es ya un pequeño dolor de cabecita más. Que tenemos el H3PO4, que es el ácido fosfórico. Luego el otro es el ácido perclórico y el ácido hipocloroso. Aquí tienen que ver mucho la valencia de todos de los elementos, cómo interactúan. más que todo para saberla, fíjense en las dos últimas moléculas, que son las que le dan el nombre de hipo, pero, todo eso, porque el hidrógeno no le da. Si ven, no hay nada que diga que contenga hidrógeno, solo la palabra ácido. Entonces esas, más que todo, fíjense en las últimas dos moléculas, cómo están relacionadas entre ellas dos, qué valencia ocupa cada una, y ahí le pueden dar el nombre. Por ejemplo, en la primera, el ácido fosfórico, el fósforo, la letra P, reacciona con su valencia más alta que tiene, porque es divalente, sí es divalente, y reacciona con el oxígeno. Entonces solo la molécula fosfórica, el ion fosfórico, quiero decir, y luego reacciona con el hidrógeno para formar un ácido.
Y vaya, hasta aquí termina mi presentación. Eh, si tienen duda, con gusto les voy a hacer un resumen en lo que escriben sus preguntas. Lo más importante, bueno, como un tipo de resumen. Lo más importante es que si ven todos los elementos que reaccionan tanto no metal o no metal o no metal con el oxígeno, tienen su propia forma de nombrarse, que nos da un sistema de nomenclaturas, dependiendo cuál sea. Ahí están los tres, que son el oxígeno, que puede ser tanto oxígeno, metal o no metal, nos va a dar un montón de compuestos que son muy útiles para la vida diaria, o para nosotros mismos, para mantenernos vivos también. Y, ajá, y se les llaman compuestos inorgánicos o química de los compuestos inorgánicos, porque esto, si se vieron, ningún elemento existe un enlace que sea hidrógeno con carbono. Esa es la mayor diferenciación que van a tener. Ya con la química orgánica, ya es otro mundo, otro sistema. Otro tipo de nomenclatura, siempre va a estar la moderna y su tradicional, pero la tradicional no es como la tradicional que nosotros conocemos aquí, sino que ya es bien distinta. El stock no existe, o por lo menos que yo sepa no existe. Y antes de terminar, si ven en la propia imagen que tengo ahorita, no les hablé de los otros, de los metales, cuando solo reaccionan con hidrógenos, forman algo llamado hidrudo. Estos solo se nombran hidruro de, y el metal que se sigue, por ejemplo, hidruro de sodio, hidruro de potasio, o así, o con su sistema moderno de siempre. Y luego, si un no metal reacciona con un hidrógeno, también forma algo llamado ácido ibácido. Ahí más que todo el nombre se tiene que aprender de memoria, no hay tanto una regla así, sino que ya es algo dado. Por eso no hay, por eso para cada compuesto cambia la cosa. Y ahora sí, la parte de preguntas. Sí, sí, todo viene en el examen. Eso, ahí sí no puedo hacer nada por ustedes. Todo lo que tienen que hacer es estudiar, ver, por ejemplo, los guiones de clase, bueno, los guiones del curso de refuerzo que se les ha dado para, por si quieren ampliar su conocimiento o ver videos en YouTube o en otros portales para ampliárselos más, además de esta presentación que he tenido. Y sí, ya solo falta, sí, prácticamente falta un mes para el examen. Así que espero que hayan estudiado desde antes, porque meterse este montón de conocimiento en la cabeza ya mayuca. Y no solo es química, sino que son las otras materias, biología, física, matemática, lenguaje y sociales. ¿Otra duda con respecto a la presentación? Algo que no entendí, algo que no entendieron, ¿por qué se llama así? ¿Alguna duda?
Belleza, está escribiendo. Y Kimberly no tiene más dudas. Si tienen dudas, no tengo ningún problema. Yo no. Sí, démosle aquí. Sí, uy, sí, se les va a facilitar un montón aprendiendo las reglas. Más que todo, ajá, esto es de puro memorizarse todo y luego también esta tablita que está aquí ahorita. Esa tablita que está ahorita le va a ayudar un montón con las valencias de cada elemento. A ver, ¿cómo me nombrarían ese compuesto que le he puesto ahorita en la tabla? Como un pequeño ejercicio. A ver si me entendieron. Aquí viene un poquito de lo que se vio más atrás y un poquito de lo que se ha visto más adelante. Quisiera que me nombraran este compuesto. No importa si se equivocan. Igual les voy a dar la respuesta correcta. Se pueden nombrar tanto en el sistema tradicional o en el propio sistema moderno. Que en el sistema moderno serían la respuesta más fácil. ¿Cómo lo llamarían? A ver. Llamarían. Me lo pueden dar tanto como tradicional o como el moderno. No importa, solo quisiera que me den el nombre. En el moderno se les haría mucho más fácil nombrarlo que en el tradicional. Aquí les dejo la nomenclatura tradicional por si lo quieren hacer así, porque con la moderna solo acuérdense de cuántos átomos tiene de cada elemento y ahí solo le ponen mono, pi, tri, teta, como quieran. El H2O2, coloquialmente conocido como agua oxigenada. Es un nombre coloquial. ¿Cómo sería el nombre o en cualquiera de las
los sistemas de nomenclatura que hay. Pues esa regla también. Le voy a dar la mitad de la respuesta. No. Esa óxido de hidrógeno solo fueras y es uno y uno. Aquí es dos de cada uno. Ah, casi, 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 casi. Casi, Benny. Esa respuesta, esta pequeña pista que le di solo para un tipo de sistema, no lo puedo decir. Cabal, Jonathan. Peróxido de hidrógeno es. Es peróxido de hidrógeno. Ajá, el otro nombre que tradicionalmente se le conoce. O dioxígeno. Dióxido. Sí, dióxido, perdón. Dióxido de hidrógeno. Pues sí, porque tiene dos de cada uno. El agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. O, no sé. Sí, más que todo eso sería, así se le conoce, el nombre más común que tiene esa molécula. Agua oxigenada, coloquialmente, peróxido de hidrógeno tradicional. O dióxido, porque es un óxido a fin de cuentas. Eh, porque es un oxígeno con un no metal. Dióxido de hidrógeno. Eso sería más que todo con la forma en cómo se conocería. Así que no sé si tienen alguna duda más o algo así. Y esto siempre memorícenlo más que todo. Eso sí es de memorizar un montón. Y si no hay ninguna duda más, aquí termina mi presentación. Y nos vemos en la próxima.